siguiente programa es para todos. Televidentes, un saludo, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Al Derecho. Para mí es un gusto acompañarlos cada 8 días en la presentación y conducción de este espacio que realizamos desde AUPAN Televisión para ustedes, para abordar en compañía de un profesional del derecho esos aspectos de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy estaremos hablando de unión marital de hecho y sobre todos los aspectos legales que contempla este tipo de unión. Para abordar este tema nos acompaña el profesional Jorge Iván Tamayo, a quienes ustedes ya conocen. Jorge, un saludo y gracias por acompañarnos. Un saludo para todos los televidentes y en la disposición pues total a su programa. Claro que sí, Jorge, muchas gracias y vamos a iniciar y a entrar en materia. ¿Y qué se entiende por unión marital de hecho? Bueno, unión marital de hecho está soportado en la Ley 54 de 1990. Con posterioridad se dio la 975 de 2000. El Congreso de la República, por presiones de organismos internacionales, o más bien el reconocimiento de derechos políticos, sociales y económicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le exigía al Congreso de ese momento legislar sobre aquellas personas que tienen una vida de pareja no convencionales, esto es, que no es fruto de un matrimonio civil ni un matrimonio religioso, establecer para ellos unos derechos. Y fue así como se creó entonces la Ley 54 de 1990, que creó la unión marital de hecho. Es el reconocimiento a aquellas personas que llevan una vida en pareja, sea del mismo sexo o heterosexual, para todas aquellas garantías o derechos que son reconocidos al cónyuge o del matrimonio pues, civil o del matrimonio religioso. Antes de promulgarse esa ley, la 54 de 1990, ¿solo existía el matrimonio o cómo se configuraba ese tipo de unión libre ante la ley? En vista pues, de la ausencia legislativa al respecto, esas parejas que hicieron una vida propia pues, de un matrimonio, pero que no estaba formalizada, reitero, por el matrimonio civil o el matrimonio religioso, les tocaba asistir a la jurisdicción ordinaria, a los jueces civiles, para plantear un posible concubinato o una sociedad de hecho. Y allí posiblemente le reconocían algún derecho, bien sea al cónyuge supérstite o en los eventos de las separaciones de hecho. En términos técnicos, entonces, ¿qué se entiende por unión marital de hecho? ¿En qué consiste ese asunto? Bueno, esa Ley 54 de 1990 que crea la unión marital de hecho exige para que un juez reconozca ese estatus una convivencia de 2 años. La persona que pruebe, ella o él, o las parejas del mismo sexo, pueden acudir a un juez de la República, específicamente a un juez de familia, en nuestra expresión territorial, juez promiscuo de familia Andes Antioquia, y ese juez, si se le llevan elementos de prueba, ese juez llega a una certeza y establece que existe una unión marital de hecho, es decir, compañeros permanentes y propio pues atraer toda esa legislación civil inherente al matrimonio civil o al matrimonio religioso. Usted menciona convivir 2 años o más. ¿Qué otras características se deben configurar para que exista esa unión marital de hecho? Esa misma Ley 54 del 90 o la 975, además de los 2 años, exige que él o ella no tenga ningún vínculo matrimonial anterior, ¿cierto? Para efectos de que se configure como tal la unión marital de hecho.
Igualmente, una vez el juez establece esa relación de pareja o configura, posiciona por medio de la sentencia judicial la unión marital de hecho, el efecto patrimonial es que se establece que también se crea la sociedad patrimonial, o lo que llamamos en el matrimonio religioso y civil sociedad conyugal. Una vez se establece la existencia de la sociedad patrimonial, propio pues traer todos los efectos de la sociedad conyugal, esto es el 50% en activos, el 50% de pasivos para uno y para otro, también plausible hablarse de las pensiones para el compañero sobreviviente y así sucesivamente. Estamos desarrollando primero los aspectos técnicos que contempla esta ley. Ahorita ponemos unos ejemplos para que nuestros televidentes nos comprendan más sobre este tema. Usted mencionaba, y quiero que retomemos este tema, está la Ley 54 de 1990 y la 975 de 2000. ¿En qué cambia la una con la otra o por qué se da? Bueno, la Ley 54 de 1990 fue radical en el sentido de no reconocer o no dar la unión marital de hecho cuando uno de sus integrantes tenía vigente un vínculo matrimonial, por decir religioso o civil. La 975 entró a intervenir esa situación, a ser más flexible, ¿cierto? Precisamente respaldando el núcleo de la sociedad, que es la familia como tal. De manera que si una pareja que lleva más de 2 años, décadas, haciendo vida en familia, posible para ellos el reconocimiento pues, de esas garantías propias del cónyuge en matrimonio religioso y civil. Entonces la 975 comenzó a ser más flexible y a permitir y a dar esas garantías a la unión marital de hecho, pese a que uno de ellos tuviese alguna relación anterior, bien sea matrimonio religioso o civil. Jorge Iván, ¿en qué momento se debe declarar esa unión marital de hecho? Mire, el éxito pues, de la pareja, ¿cierto? Como lo hablamos en otro programa, plausible parejas del mismo sexo o la heterosexual. Viene entonces la separación de hecho, la persona que tenga el interés de que se le declare que existió la unión marital de hecho y por ende la sociedad patrimonial tiene 1 año contados a partir de la separación de hecho, para efectos de que el juez declare la unión marital de hecho. Ese término de 1 año lo establece la misma ley 54 de 1990. En el evento que se pase ese tiempo, si hay intereses económicos, existe otra alternativa para quien no lo hizo dentro de ese año, a plantearle a un juez civil una sociedad de hecho, en términos ya comerciales, y los jueces acceden al reconocimiento patrimonial respectivo. Bueno, eso en el tema de separación. Si voy a adelantar esa separación, de hecho, lo indicado es que, el primer paso es declarar esa unión marital de hecho. Pero si en este momento, digamos, yo me voy a ir a vivir con mi pareja en esa unión libre que conocemos comúnmente, ¿puedo declarar en ese día 1 esa unión marital de hecho? Claro, los dos se presentan a una notaría y constituyen la unión marital de hecho por medio de una escritura pública. Cualquier notaría del país se les facilita dicha diligencia. Hablemos de las capitulaciones, ¿funcionan igual? Posible también llevarlas a la unión marital de hecho. Las capitulaciones matrimoniales es esa posibilidad que tiene el cónyuge por medio de una escritura pública de que todo su patrimonio autónomo no va a ser parte de la sociedad patrimonial o de la sociedad conyugal cuando ya es matrimonio civil o matrimonio religioso. Jorge Iván, ahorita hablábamos de la separación de hecho y hay una pregunta que surge y es si, como en el matrimonio, que una de las causales de divorcio es el abandono del hogar, ¿se aplica igual en esta unión marital de hecho? Se aplica igual. De hecho, la ley 54 del 90 es corta y habla de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial, pero remite al Código Civil, ¿cierto? Para efectos del reconocimiento de las garantías de ese matrimonio civil o religioso
a la unión marital de hecho. ¿Cómo se disuelve? Y en eso vamos a hacer un poquito detallados y paso a paso, ¿cómo se debe disolver esa unión marital de hecho? Bueno, como hablábamos, está el éxito de la relación, ¿cierto? Vienen las contingencias, una de ellas es la separación de hecho, ella se va o él se va. Quien esté en la necesidad de los reconocimientos de los derechos como compañero permanente debe acudir a un juez de la República. Cuando hay ese consenso en esa separación de hecho, los dos se presentan a una notaría y por medio de un instrumento público, una escritura pública, establecen la existencia de la unión marital de hecho y de mutuo acuerdo la terminación. Por ende, el mismo consenso, la liquidación de la sociedad patrimonial. En este aspecto de unión marital de hecho se configura el divorcio y esas causales que en otros programas hemos mencionado. Correcto, se remite al Código Civil. Recordemos entonces cuáles son esas causales de divorcio que aplican igual en el matrimonio, en la unión marital de hecho. Correcto, está el artículo 154 del Código Civil que establece las causales específicas para plantearle a un juez de la República para que declare el divorcio o la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso o la terminación de la unión marital de hecho. Entre ellas está la separación de hecho, que sea por 2 años, las relaciones extramatrimoniales, los tratos degradantes, el incumplimiento de las obligaciones como cónyuge o como compañero permanente, que son las de fidelidad, respeto, acompañamiento, son como en esencia las causales específicas del divorcio y que son aplicables a la unión marital de hecho. Jorge Iván, surge una pregunta y es que hemos mencionado en varias ocasiones que son 2 años. Si yo conviví con mi pareja 1 año, ¿no tiene ningún efecto legal esa convivencia? Cuando es por consenso de mutuo acuerdo, ninguna dificultad para esa constitución de la unión marital de hecho por medio de escritura pública. Pero cuando ya es controversia, pugna, una lid judicial, hay que probar que esa cohabitación superó los 2 años, o incluyendo los 2 años lo reconoce. Es decir, si yo cumplí 1 año con él, me separé, no puedo reclamar nada como pareja. Como unión marital de hecho, no. ¿Y ahí existe otra figura legal en la que se pueda reclamar algo simplemente por esa convivencia, por estar junto a esa persona? La maniobrabilidad que le enseña esta experiencia. Cuando existe un interés económico, se crea un patrimonio común. En ese año, su ejemplo, acudir a un juez de la jurisdicción ordinaria civil y plantearle una sociedad de hecho. Entonces el juez ahí trae toda esta normativa del derecho comercial y le pueden dar a él o a ella o a los dos la sociedad de hecho y el reconocimiento de 50 y 50. Pongamos un ejemplo o un caso, y es que si una pareja declaró esa unión marital de hecho y luego se quiere casar por la iglesia, ¿debe casarse por lo civil o ya esa unión marital de hecho funge como matrimonio? A ver, la unión marital de hecho... Primero declararon la unión marital de hecho y sí, luego se van a casar por la iglesia. Sí, entonces tienen que liquidar, tienen que dar por terminada la unión marital de hecho. Si lo hicieron por escritura pública, las cosas se deshacen como se hicieron, una escritura pública donde se liquida la sociedad patrimonial y ya pueden contraer nuevas nupcias. ¿Y cómo funciona eso ahí en aspectos legales, finalizando una y empezando otra? ¿Empezaría el matrimonio desde cero? Exacto, el primer documento que uno debe mostrar para unas nupcias religiosas o civiles es el registro civil de nacimiento y allí existen las anotaciones. Si no hay ninguna, pues se entiende que su estado civil es soltero. Si existen las anotaciones de matrimonio, sin duda el operador o la notaría o en el aspecto religioso van a objetar y no le van a permitir hasta que no formalice su situación anterior. Vamos a hacer una pausa, Jorge Iván, en nuestra conversación, vamos a ir a mensajes institucionales y ya regresamos hablando de este tema de unión marital de hecho. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¡Ah!
¿Qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra Hit, impactando tus sentidos. Todos los martes a las 6:05 de la tarde por AUPAN. Ultra Hit, La magia detrás del cine. vaya, no te lo pierdas. Para mí el fútbol es mi mayor pasión, lo es todo. AUPAN, la televisión de los andinos. Televidentes, continuamos aquí en Al Derecho y estamos hablando con el profesional Jorge Iván Tamayo acerca de la unión marital de hecho y todos esos aspectos legales que conlleva. Jorge, estábamos hablando antes de la pausa del matrimonio por la iglesia, el matrimonio civil y lo que es la unión marital de hecho. Planteemos, la idea es que nuestros televidentes comprendan cuál es esa diferencia entre el matrimonio civil y la unión marital de hecho. Bueno, el matrimonio formalizado, esto es el religioso o el civil, el primero de las creencias religiosas y el segundo es en cualquier notaría existente en la República o en nuestro territorio nacional. La unión marital de hecho no existe ninguna formalización, ¿cierto? No, por instinto la pareja decidieron hacer vida en común, cohabitar, pero no existe ningún documento que lo soporte. Entonces, cuando vienen ya esos conflictos de pareja, es necesario acudir a esa ley 54 del 90 para que se le pueda dar el reconocimiento, todas esas garantías que existen en el Código Civil frente al matrimonio civil o al matrimonio religioso. Si una pareja declara esa unión marital de hecho, pero tienen relaciones previas, ¿pueden hacer esa declaración? ¿Pueden configurar esa unión? Sí, lo pueden hacer. Reitero, como si se presentan a una notaría con el fin de formalizar su unión marital de hecho, esto es, hacer una escritura pública para formalizar su relación, su cohabitación, el notario les va a exigir el registro civil de nacimiento. Y allí, si hay ausencia de alguna anotación, pues válidamente el notario lo puede hacer. ¿Y si ambos o uno de los dos estuvieron casados? No lo pueden hacer, entonces el notario lo requiere para que formalice si fue que ya terminó, si existe una separación de hecho en esos matrimonios civil o religioso, tendrá que acudir a la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso o a un divorcio en el matrimonio civil. Ahorita mencionábamos que sí, obviamente, y en derecho todo ha funcionado así, si es por mutuo acuerdo es mucho más ágil. ¿Qué pasa si existe un conflicto entre la pareja, si los dos no tienen ese mutuo acuerdo en cuanto a esa separación de hecho? Entonces se acude a la ley 1564 de 2000, que es el Código General del Proceso, y a esa misma ley 54 del 90, donde dentro del año, a la terminación de esa unión marital de hecho, para que un juez declare que fueron compañeros y por ende pues el reconocimiento de todas las garantías legales, como es el tema de alimentos, como es el tema de el reconocimiento económico de la sociedad patrimonial. Ese tiempo límite es para declarar que hubo esa unión marital de hecho. En el tema de liquidar esa sociedad patrimonial, ¿también el límite es un año? Sí, el límite es el año, contados a partir de la separación de hecho, o hay otro fenómeno, por decir la muerte de uno de los compañeros.
el compañero sobreviviente tiene el año para iniciar la unión marital de hecho y por ende pues tener su asignación de compañero sobreviviente en temas económicos como el 50% respectivo de esa sociedad patrimonial. Precisamente, Jorge Iván, detallemos un poquito esto y es cómo se liquida esa sociedad conyugal cuando uno de los dos ha fallecido. Correcto, lo mencionábamos ahora de que esa ley 54 del 90 nos remite al Código Civil, ¿cierto? A lo que llaman allí sociedad conyugal. La sociedad conyugal se forma de activos menos pasivos, ¿cierto? Ese patrimonio entonces, dice ese Código Civil, de que el 50% es para un cónyuge y el otro 50% para el otro cónyuge. Pongamos un caso, y es si una pareja declaró su unión marital, supongamos en el año 2010, tienen unos bienes a nombre de los dos y otros no, ¿cómo es esa separación? Bueno, la persona que esté interesada en iniciar ese proceso de la liquidación de la sociedad patrimonial tiene que demostrarle al juez, al juez de familia, de que a unos bienes, pese a no estar a nombre de los dos, pertenecen a esa sociedad patrimonial. Ya es un tema pues de probanzas, de persuadir al juez en el sentido de cuáles son los activos que configuran el patrimonio de esa respectiva unión marital de hecho. ¿Y cómo se puede demostrar? ¿Qué pruebas se pueden presentar? La Ley 1564/2012, que es el Código General del Proceso, establece unos medios probatorios, testimonios, documentales, indicios, de forma que si acudimos a esa pericia, fácil llevar a la certeza al juez de la República de que determinados bienes hacen parte de esa unión marital de hecho y por ende los compañeros permanentes a participar allí. Sigamos en ese mismo ejemplo, pero en el caso de que haya hijos, ¿cómo se liquida esa sociedad patrimonial y cómo se reparte? No, el tema de hijos es única y exclusivamente en alimentos, ¿cierto? A los hijos no les corresponde nada en ese tema de la liquidación de la sociedad patrimonial, a excepción que la liquidación sea en razón a la muerte de un compañero permanente. ¿Y en ese caso cómo se da esa liquidación? Bueno, ese Código Civil nos dice cuál es el orden hereditario, ¿cierto? El orden hereditario es primero ascendientes, segundo descendientes, tercero hermanos, primos y en ausencia de todos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cierto? Si no hay hijos, los ascendientes heredan. Si hay hijos, desplazan a los ascendientes. Jorge Iván, hay otro caso que es muy común en la sociedad y es cuando el hombre, más que todo, lo he conocido en ese caso, tiene dos mujeres, la propia, como llaman, que es la del matrimonio y la de la unión libre. En caso de esa persona fallecer, ¿cómo se da esa liquidación? Bueno, en otrora, los jueces muy ortodoxos y la solución de sus conflictos era el reconocimiento a la relación formalizada, esto es, al del matrimonio, ¿cierto? De manera que nunca se daba el reconocimiento a la compañera permanente. Ya con la jurisprudencia de la Constitución del 91 se han dado cambios al respecto, ¿cierto? Entonces ya la jurisprudencia que ha posicionado la perspectiva de género, la protección a la mujer, frente a esos eventos ya la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como la jurisprudencia de la Corte Constitucional están obligando a dividir verbigracia el tema de la pensión 25% para la que terminó haciendo la vida por más de 2 años y otro 25% para la persona con quien tenía un vínculo religioso o civil. ¿Y los hijos? Bueno, los hijos obviamente a ellos sí les corresponde conforme lo dice el Código Civil, el orden hereditario. Sí, son de las dos esposas, pues si hay hijo con una y con la otra, les corresponde Les igual. corresponde, sí.
Jorge Iván, vamos llegando al final de nuestro espacio. ¿Qué recomendación darle a las personas que nos ven, a esas personas que viven en unión libre, como lo conocemos popularmente? No, realmente a ellos existe también un respaldo legal. Es esa ley 54 de 1990 y son muchos los precedentes que hay para el reconocimiento de los mismos derechos que se le conceden a las personas que forman una familia fruto de un matrimonio religioso civil. Siempre apoyarse entonces de un abogado. Correcto. Jorge Iván, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en Al Derecho. No, a usted mi gratitud y en la disposición cuando así sea requerido. Muchas gracias a ustedes televidentes también por haberse conectado con nosotros. Les recuerdo que nuestro espacio se emite todos los jueves a las 6:05 de la tarde aquí en AUPAN Televisión. Los espero entonces, por supuesto, el próximo jueves con otro tema de interés aquí en Al Derecho. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.